Ahora, la pregunta que tengo es de ese 70% de marginalidad o de trabajo informal que hay. Cuando vos decís, me estás dando a entender, quizá por falta de educación, por ignorancia, por bajos recursos o por desobediencia. Es que remarcás que la gente debiera lavarse las manos, tomar distancia social y demás. Esas personas que tienen que salir a la plaza a trabajar, ¿no cumplen con estos requisitos porque no los entienden, porque los ignoran, porque nadie se los explicó o porque directamente los desobedecen? Es una mezcla de todo, ¿no? Es una mezcla de todo. El Perú es un país muy diverso. Muchas personas son muy indisciplinadas. Hemos visto regiones donde la gente sale a hacer cola a comprar su cerveza. Vemos a veces a policías que están celebrando el cumpleaños del comisario, ¿no? Que son personas que deben dar el ejemplo. Y a pesar que constantemente se está difundiendo que no se deben hacer estas aglomeraciones, la gente no respeta, ¿no? Debemos estar como inculcando día a día, diariamente, ¿no? La problemática real de esta pandemia en el Perú. Como le dije acá, el problema, no tenemos los recursos sanitarios necesarios para poder bajar los índices de muertes y de contagios, ¿no? Y si la población no se pone en sí mismo la realidad, esto va a ser muy difícil de controlar. Escuchame, los que fueron a festejarle al comisario, más allá de aquí el término vigilante está nunca mejor utilizado en este caso, ir ahí a aplaudirle al comisario, o sea, no solo que no da el ejemplo, sino que es una de las cosas que suceden en esta pandemia que es tragicómico, ¿no? Porque en una situación terrible no sabes si reírte o llorar. No sé si lo decís en serio. Así es, así es. Y fue tal cual lo describís. Así es, fue tal cual lo describió, ¿no? A todos nos encierran, toda la gente. Ahorita estamos prohibidos, por ejemplo, de poder hacer una reunión en nuestras casas, ¿no? Sí, no podemos tomar una cerveza, no podemos hacer música, nada de eso, ¿no? Bien. Steve, sí, Diego, mientras tanto. No, que lo que decía Johnny es muy importante, porque vos pensás, él hace mucho hincapié en el sistema de salud y en qué estado se encuentra actualmente, ¿no? Y por qué está en algunos lugares como en Lima al borde del colapso. Pensá que Perú es un país que en las últimas 2 décadas ha experimentado un importante crecimiento económico. Bueno, evidentemente ese crecimiento económico no se ha visto trasladado a algunas cuestiones centrales de la atención del Estado, como la salud, por ejemplo. Sí, porque según entiendo, Diego, tiene un buen PBI, que es el Producto Bruto Interno, tiene una inflación baja, corregime si no es del 3-4% anual. Es que ha mejorado mucho en las últimas 2 décadas. Hay un problema de distribución ahí. Tiene su moneda fuerte y demás, claro, pero por ahí no ha invertido en salud. Igual, te quiero decir, he escuchado quejas de no inversión en salud de... no me acuerdo si era una chica o un chico que sacamos de Londres en los últimos 10 años. Es decir, diciendo... Y el Reino Unido no invirtió en salud en los últimos 10 años. Entonces, decís, bueno, le pasa a Perú, le pasa a Argentina, le pasa a cualquier país de Latinoamérica. No, claro. Y lo escuchás de que en España no dan abasto y que en Italia no pudieron y que se llevaban italianos en aviones a Alemania porque a Alemania le sobraban camas. Que entre paréntesis ya volvió el fútbol a puertas cerradas, ¿no? Pero ya estar un pasito más adelante. Hay como muchas cosas. Steve, desde tu punto de vista periodístico, absolutamente, ¿no? De lo que hablan allí en los medios en Perú. ¿Hay quejas del manejo con esto que estamos hablando sobre la informalidad para el Estado? ¿O se le atribuye a la desobediencia de la gente y a la necesidad? No solo eso, es que cabe resaltar que cuando empezó la cuarentena, por ejemplo, primero se cerraron las fronteras, tanto para quienes querían emigrar como para quienes querían ingresar. Pero no solo pasó eso a nivel nacional, sino que también a nivel local. Por ejemplo, las personas que de momento en el verano estaban en la capital, porque recordemos que otro de los problemas que vive el Perú es la centralización. En Lima, en la capital, tenemos más de 11 millones de personas, cuando en el país hay 33 millones, es decir, el 33% de la población se encuentra en la capital y muchos de ellos vienen desde las provincias, vienen desde la sierra, vienen desde la selva, a vender productos. Para ponerte un ejemplo, cuando empezó la cuarentena, estas personas fueron desalojadas de sus hogares y empezaron a caminar por horas, por días, hacia sus ciudades originarias. Esto ocasionó que el virus se traslade con mayor facilidad, porque estas personas tenían que primero, para trasladarse a su ciudad, pasar por una prueba serológica de descarte de COVID-19. En caso de negativo, recién llegaban a su ciudad natal a pasar una cuarentena, pero estas personas se escapaban, no se podría decir, no respetaban la cuarentena. Ahora el tema de la informalidad lo vemos, la gente se está contagiando en los mercados y también es un tema de criollismo, el creer que pues a mí no me va a pasar nada. Lo comentaba Johnny hace unos segundos,
comisarios, policías, que en el distrito de San Juan del Lurigancho, el distrito con mayor población de todo el país, un distrito que sobrepasa el 1,5 millones de personas, no es posible que el comisario con los principales efectivos policiales estén celebrando dentro de una loza deportiva, dentro de un local, con bebidas alcohólicas. ¿Quiénes reportaron esto? Los ciudadanos. En vez de que los policías nos estén protegiendo, son los ciudadanos quienes están alertando a las autoridades que sus propios defensores están así. Ahora, nuestro respeto, nuestra admiración para los médicos, que a pesar de que no cuentan con el equipo correcto, el equipo idóneo, están dando su vida. Hay regiones como Iquitos, como se podría decir Piura, Lambayeque, La Libertad, que no tienen ya camas y los doctores están desertando. Te escucho, Leo. No, está interesantísimo lo que decís, no me quiero olvidar, perdón si te interrumpí, con respecto a los doctores, ¿qué es lo que dicen? Porque esta situación del titular inicial, entre empezar a debatirse y a decidir entre si me voy a morir yo o me van a atender a mí, que tengo 48, o lo van a atender a mi abuelito, que tiene 85. Los dos estamos en las mismas condiciones de enfermedad. ¿A quién le van a dar bola? Ya sabemos un poco la respuesta. ¿Qué es lo que dicen ellos con respecto a esta opción durísima que tienen que llegar a tomar llegado el momento? Lo que pasa es que siempre y durante las últimas semanas ha habido se podría decir, un debate constante, por ejemplo, entre el Colegio Médico y el Ministerio de Salud. En el Colegio Médico, evidentemente, hay profesionales de gran calidad y en el Ministerio de Salud está el máximo responsable de este sector salubre. El detalle está que también hay política de por medio. Hace poco nada más, Johnny lo va a recordar, el ministro de Salud, Víctor Zamora, indicó que pues se podría decir los médicos son en rango, se podría decir normal, son igual, ¿cómo decirlo? Para que no suene mal. Estamos al mismo rango de ciudadanía con los médicos. Es decir, si un médico se contagia, se le tiene que dar la misma atención que a un ciudadano que tiene otra profesión. Claro. Y esto fue, por ejemplo, tomado de mala manera por el Colegio Médico. A lo que se refería el ministro es que a estas alturas no podemos, se podría decir, depender, o mejor dicho, decidir entre una vida y la otra, porque al fin y al cabo es parte del pacto ético de los médicos, salvar a quien se deba tener en el momento. Claro. Sin embargo, desde otro lado del sector médico, ahora se ha revelado que pues habría una prioridad. Si, por ejemplo, solo tenemos una cama y hay 2 personas necesitándolas, entre un anciano y un joven, se le va a dar prioridad. Entonces, nosotros como ciudadanos seguimos a la espera de que de parte del gobierno, el presidente y el ministro, salgan a dar un discurso para que aclaren este punto, porque va a preocupar a muchas personas. Tenemos ancianos, tenemos una gran población de tercera edad. ¿Qué va a pasar si nuestros padres y nuestros abuelos se enferman? Tenemos que olvidarnos, o sea, prácticamente tenemos que decir hasta aquí nada más. Claro, es una situación alarmante. Me gustaría tu opinión, Johnny, con respecto a esto. Nosotros hemos tenido, ¿te acordás el doctor del hospital de Brooklyn que salió a aclarar esto y que nos tuvo que decir, acabamos de mandar a su casa ayer una abuelita de 87 años que se fue aplaudida por el pasillo y nadie dijo nada, y él tuvo que salir a aclarar que no estaban optando entre quién sí y quién no en el área de Nueva York con toda la cantidad de casos que había? ¿Cuál es dentro de este dilema, Johnny, tu visión? En el Perú aproximadamente el 11% de la población son adultos mayores, ¿no? De las cuales casi el 50% cuenta con un seguro o algo de una atención hospitalaria. De acuerdo a los índices de fallecidos, casi el 60% de los que han fallecido en el Perú, es decir, casi 1.400, 1.500 personas han sido adultos mayores. Entonces, el resto son adultos y jóvenes. Entonces, lo que están haciendo ahorita los médicos es tratar de salvar la mayor cantidad posible de personas, ¿no? Eso es lo que yo pienso, porque no existe ahorita, como digo, la capacidad logística y tampoco hay que ser cierto, tampoco tenemos el personal médico suficiente para poder atender las urgencias médicas. El gobierno del Perú hace poco ha contratado a médicos venezolanos y médicos cubanos, porque muchos médicos peruanos ya han sido contagiados o son mayores de edad y son muy proclives a esta enfermedad.
Bien, Diego. Johnny, Steve, algo que ustedes acaban de sintetizar muy bien es que, bueno, el sistema de salud tiene múltiples problemas. ¿Se discutía en Perú, antes de la irrupción de la pandemia, las dificultades que tenía el sistema de salud o eran voces minoritarias a las que no se les daba mucha relevancia? No, nosotros siempre hemos tenido problemas. O sea, es una problemática que se arrastra hace décadas. O sea, nuestros gobiernos no han invertido en salud, y no solo en salud, no han invertido ni en salud, ni en cultura, ni en educación. Entonces, ahora estamos pagando las consecuencias, como le decía yo en el inicio. O sea, hemos pasado del inicio de la pandemia de tener 100 camas UCI, ahora a tener 1000. La pregunta es, ¿por qué esto no se hizo antes? Tenía que pasar esto para que nosotros recién nos demos cuenta que era necesario. Ahora, para ponerte un ejemplo y que no se ha mencionado, muchas de las personas que se podría decir dan positivo a coronavirus no van a los hospitales, la mayoría van a la Villa Panamericana. Ustedes se acordarán que el año pasado, el 2019, se hicieron los Juegos de Lima 2019. Bueno, la Villa Panamericana ahora ha sido acondicionada como hospital. Muchas de estas torres se están usando para atender a estas personas y tener un espacio aislado. Estos departamentos que en un inicio iban a ser regalados a los deportistas peruanos que obtuvieron medallas, hoy por hoy están convertidos en un hospital. Para que te hagas una idea de cómo colapsa esto, que se han tenido que usar otras edificaciones, lo cual está muy bien al fin y al cabo porque han sabido actuar sobre la marcha. Sin embargo, no podemos permitir que otra pandemia desvele o desbarate todas las falencias que tiene este Estado. Johnny, ¿cuál sería del 1 al 10 el grado de corrupción del Estado peruano? Independientemente de los partidos políticos. En los últimos 25 años, la corrupción ha sido el mayor flagelo en el Perú, ¿no? De los años 90 hasta la actualidad, el Perú debe estar, pues, entre los países que ha habido mayor corrupción. Y esta corrupción justamente ha impedido que no haya obras, no solamente de salud, sino existen muchas regiones en el país donde no existe agua, donde no existe luz, no existe una pista, no existe un colegio. Entonces, ¿cómo podemos decir, lávense las manos, ¿no? Sean a sus condiciones higiénicas si ni siquiera hay agua? El presidente de la República dice que es de todos en sus casas y ni siquiera tienen las personas casas, viven en 4 esteras, ¿no? Y es por eso que mucha gente ha querido regresar a sus departamentos, a sus provincias, porque no tienen dónde vivir, ¿no? Entonces, es importante la falta de educación, ¿no? Claro. Se ha invertido en infraestructura, pero no se ha mejorado la educación en los profesores, capacitar a los profesores. Porque un buen profesor que capacita hace que los alumnos mejoren, ¿no? Con valores, con cultura. Y eso ha faltado mucho en nuestro país. Bien, los despido con esta reflexión que hago que nos une porque estamos en Latinoamérica y lamentablemente cuando dicen vayan a sus casas, ¿cuáles que no tengo? Lávense las manos con agua, ¿cuáles que no tengo? Y por eso pregunto por la corrupción, porque ese dinero que los políticos de casi toda América Latina, sin excepción, se llevan a sus bolsillos o se llevan afuera a grandes cuentas que quedan en otros lugares del mundo donde no hay taxi, nada de eso, es la plata de la gente que después no tiene para devolver. Entonces un pueblo que no está bien educado siempre es más maleable que otro y después empiezan estos problemas. Cuando viene una pandemia, que claro, ¿cuándo viene una pandemia? Cada 100 años, andás a ver, cada 100 o más, pasan este tipo de cosas cuando suceden las catástrofes. Digo esto lamentablemente donde siento que estamos hermanados en Latinoamérica porque no somos la excepción tampoco. Gobierne quien gobierne. Hace años que todos los países latinoamericanos nos sentimos en crisis, todos tuvimos la dictadura militar, todos tuvimos la apertura de la democracia y sin embargo seguimos escuchando que somos chiquititos. ¿Qué les pasará a ustedes? Que escuchamos que estamos en crisis, que hay corrupción, que esto, que el otro y demás. Así que con esto los despido. Se tuvieron que fumar mi reflexión, pero bueno, era por eso que les había preguntado, para escuchar lo que decían ustedes y de verdad que nos sentimos emparentados. Gracias Stevie, gracias Johnny, ha sido un placer enorme y ojalá que Perú se recupere. Cuídense. Muchas gracias. Gracias. Bien,